propuesta sería que las tengamos prendidas, pero si se empieza a bloquear la velocidad de transmisión, pues apagamos el video. Muy bien. De hecho, voy a compartirles la pantalla porque vamos a estar viendo algunas imágenes que son interesantes y me interesa que las vayan siguiendo conmigo. De todas maneras, esta clase se va a quedar grabada y la voy a estar subiendo a la página del Consejo en Facebook y también en YouTube. Luego les doy el link por si se perdieron de algo, allí la vamos a tener también. Bien, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Amén. llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a este segundo curso que compartimos sobre espiritualidad y estatutos de la adoración nocturna mexicana. El primero, que es muy similar al que les vamos a compartir el día de hoy, se compartió en las oficinas del Consejo Arquidiocesano de la Ciudad de México, en la calle de Topia. Esta ocasión, por mandato de nuestro director espiritual, volvemos a compartir este material, esta sesión con ustedes, ahora vía electrónica, vía Facebook, vía Zoom, vía YouTube, también va a estar disponible en YouTube. El objetivo de esto es que profundicemos en cuáles son nuestras raíces como adoradores y a partir de allí podamos, con la ayuda de nuestros estatutos, que también vamos a estar reflexionando, tener una vivencia mucho más clara de nuestro ser de adoradores. Recordemos que el ser adorador es un llamado muy especial que el Señor nos hace a nosotros laicos a vivir más de cerca con Él. ¿Vamos bien conmigo? Cualquier duda, levántenme su manita y con gusto. Bien. Segundo punto interesante. Recordemos que como adoradores también somos contemplativos. No solo son contemplativos los monjes o las monjas, también nosotros, porque estamos invitados a vivir muy de cerca nuestra vida de cristianos. Voy a compartirles la página. Voy a compartirles la pantalla. Y les voy presentando. ¿Pueden ver mi pantallita? Sí. Ya, creo que así nos vamos a quitar los anuncios de El Elotero y de los tamaleros que están pasando aquí por mi calle. Bien, aquí les puse, bueno, historia y espiritualidad y fin de la adoración nocturna mexicana. El primer curso, como les mencionaba, se dio aquí en la Ciudad de México el 12 de febrero del 2018, hace ya 2 años que dimos el primero. Hoy vamos a retomar algunos rasgos de este curso, lo vamos a enriquecer, los vamos a ampliar más. Espero que nos llevemos unas 15 o 18 sesiones más o menos. Va a ser un material bastante rico y la ventaja del Zoom es que vamos a poder interactuar. Tanto yo como exponente como ustedes vamos a poder enriquecernos los unos con los otros. Bien, vámonos a los rasgos históricos. ¿Lo puede compartir como presentación, hermanito? Sí, a ver, aquí está. Ahí está. ¿Ya la ven mejor?
Muy bien. De pronto me atoro un poquito con las tecnologías, pero ya la tenemos aquí. Bien, antecedentes históricos. Vámonos al origen de las vigilias. Y antes de entrar a las vigilias que se celebraban de adoración o de oración, porque como tal la adoración al Santísimo Sacramento va a empezar hasta después del año 1000, por ahí del año 1200, no recuerdo exactamente el año, cuando se instituye de manera oficial la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Corpus Christi. Esto a partir de los milagros eucarísticos que se empezaron a suceder en Italia, Lanciano, Casia, Roma. Bien, anterior a esto no teníamos un culto como tal de adoración a la Eucaristía. Sí se celebraba la Eucaristía porque desde los primeros años del cristianismo, el centro de la vida cristiana era precisamente la celebración de la fracción del pan, que era como se le conocía a lo que hoy es para nosotros la Santa Misa. Bien, recordemos un poquito. El Jueves Santo, ¿qué pasará con Jesús y los apóstoles en la última cena? A partir del lavatorio de los pies, ¿qué hace Jesús? Unge a sus apóstoles como sacerdotes. Por eso es que para nosotros es tan importante el jueves eucarístico y sacerdotal. Ese día se instituye la Eucaristía y se instituye el orden sacerdotal. ¿Qué sería de la iglesia si no tuviéramos sacerdotes, hermanitos? Sería una iglesia coja, ¿no? Tenemos dos fuentes de alimento. Una es la palabra y otra es Jesucristo mismo. Y resulta que para tener las dos fuentes, ¿qué necesitamos? A los sacerdotes, que hacen las veces del alter Christus, otros Cristos. Hacen lo mismo que Cristo hizo el Jueves Santo. Consagran, transforman para nosotros por la acción del Espíritu Santo lo que parece pan, lo que parece vino, en cuerpo y sangre de Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, antecedentes de las vigilias. ¿Por qué les llamamos vigilias? Porque se celebran de noche. Ajá. Cuando todo mundo duerme, es cuando se celebra esa vigilia. Nuestras vigilias mensuales de adoración, como lo tenemos aquí en nuestra presentación, continúan la tradición de aquellas vigilias nocturnas de los primeros cristianos. Si bien estos, como sabemos, no prestaban todavía una especial atención devocional a la Eucaristía reservada. De hecho, hasta por ahí del año 200, 300, se empezó a guardar la reserva del Santísimo para los enfermos o bien para los que estaban presos, porque recordemos, los primeros 400 años del cristianismo es una iglesia totalmente perseguida, que vive a escondidas, que celebra el culto en las catacumbas, en las cuevas o en las casas. ¿Vamos bien hasta aquí este momento? Entonces, ¿en qué momento era cuando los cristianos se reunían para la fracción del pan y para la oración? En la noche. No se reunían de día, no se reunían en lugares públicos. ¿Por qué? Porque los mataban, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier duda, levántenme la manita. Bien. En este respecto, los primeros cristianos, movidos por la enseñanza y el ejemplo de Cristo, vigilad y orad, nos enseñará San Pedro, no solamente procuraban rezar varias veces al día. Los primeros cristianos van a retomar las costumbres hebreas, las costumbres de los judíos, de rezar en la hora prima, algunos salmos, algunas oraciones, de rezar en la hora tercia, el Shema, en la hora sexta, en la hora nona, las vísperas, que es cuando cae la tarde, y las completas, que ya es de noche. ¿Qué va a pasar entonces? A partir de estos acontecimientos, se empiezan a dar las celebraciones de las vigilias de oración. A partir de este deseo constante de estar con Jesús y en la presencia de Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos?
Sí. Ahora no quiere cambiar. Bien, estas vigilias tenían lugar en el aniversario de los mártires, en la víspera de las grandes fiestas litúrgicas y sobre todo en las noches precedentes a los domingos. De allí la tradición que nuestras vigilias como adoradores nocturnos, ¿cuándo son? De ordinario, todos los Sábados. sábados. Nuestras vigilias ordinarias son los sábados, Los sábados. pero tenemos vigilias especiales. ¿Cuándo celebramos esas vigilias especiales? Un día antes de las grandes fiestas. ¿Cuáles son las grandes fiestas litúrgicas en nuestro calendario? Por decir, enumeramos. ¿Perdón, hermano? Jueves Santo. El Jueves Santo, que es una vigilia obligada como la de Corpus Christi, como la de San Pascual Bailón. ¿Qué otra vigilia tenemos de obligación? La del titular de nuestra sección, la del titular de nuestra arquidiócesis, de nuestra diócesis, ajá, la de la Virgen de Guadalupe, que es solemnidad para nuestro país, bueno, para toda América ya es solemnidad, fiesta obligada para el mundo entero. La de Cristo Rey, es una vigilia de obligación. ¿Qué otras tenemos, hermanos? San Felipe de Jesús, que es el patrono. ¿Es el Sagrado Corazón de Jesús? El Sagrado Corazón de Jesús, según yo, solamente si es titular de la sección o de la parroquia. Porque también en nuestra fiesta patronal, nosotros como adoradores tenemos que celebrar vigilia solemne en la víspera de nuestra fiesta. Yo vengo de una parroquia dedicada a Santa Bárbara, Virgen y Mártir, que se celebra el 4 de diciembre. Entonces, mis hermanos adoradores de allá de mi pueblo, que es en la diócesis de Tenancingo, celebran la vigilia el 3 de diciembre. ¿Por qué? Porque la patrona es Santa Bárbara, el 4. Entonces, el 3 de diciembre en la noche ellos están celebrando vigilia de obligación porque es la santa patrona. ¿Voy bien hasta aquí? Bien. La de difuntos. La de difuntos, ¿cuándo tenemos que celebrarla? El 1 de noviembre, Primero. hermano Alberto, sáqueme de la duda. 1 de noviembre. 1 de noviembre. Y cuando en nuestra sección, que es algo que se nos olvida, y es un mandato de caridad, si en nuestras secciones hay un hermano adorador que acaba de fallecer, hermanos presidentes, convoquen a los adoradores para celebrar de cuerpo presente una vigilia de difuntos. Ahorita por la pandemia no la podemos hacer de cuerpo presente, pero diría el hermano Alfredo, podemos celebrar vigilia a lo mejor de difunto en polvo o difunto ya sepultado, ya oreado, dice Alfredito. A lo mejor ya no en presencia del difunto, pero sí por el difunto. Esta es una obligación también para nosotros adoradores. Recordemos algo. Nosotros como adoradores estamos llamados a una oblación que nos unimos. El adorar no es solo estar contemplando a Jesús en la hostia, no. Es estarnos ofreciendo con Jesús. Es estarnos uniendo, estar uniendo nuestro sacrificio con Jesús, por Jesús, desde Jesús. ¿Me explico? ¿Voy bien hasta aquí, hermanitos? ¿Cualquier duda? Levántenme la mano. Protéstenme si dicen. No sé si mencionaron la vigilia por el Papa, también es una vigilia de obediencia. No, hermanito. Que también esta vigilia, cuando cumple su aniversario de pontificado, hace años se nos está pidiendo que sea una vigilia de obediencia por el Papa, por su santidad, en esta ocasión por el Papa Francisco. Sí. ¿Cuándo fue elegido el Papa Francisco? ¿Alguien se acuerda? Hace 4 años. No hace es 7 cierto, años. hace 7. Hace 7. ¿Qué día de abril? 14. 14 de abril del 2013 fue electo sumo pontífice de la Iglesia Católica y Remona el Santo Padre Francisco. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el 13 de abril, hermanos adoradores, o el sábado precedente al 14 de abril, tenemos que reunirnos para hacer una vigilia, ya sea
Solemne en este caso, hermano Pedro. Solemne. Vigilia solemne por las Vigilia intenciones y por el ministerio del Santo Padre. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, Buenas continúo. tardes a todos, perdón por la tardanza, es que acabo de terminar mi curso y rápido entré. Es nuestro hermano presidente arquidiocesano en la Ciudad de México, el hermano Pedro Luna. Viva Jesús. Para los que no lo conocen, viva Jesús. Bien, continúo. Entonces, diría San Agustín, la más importante y solemne de todas ellas era, por supuesto, la vigilia pascual. Pregunta, hermanos adoradores, ¿qué hacemos el sábado santo los adoradores? ¿Sí participamos de la solemne vigilia pascual? Sí. ¿El sábado? Claro que sí. Ah, Sí. entonces Después 10. de la liturgia. Ajá, porque si faltar a misa un domingo es pecado mortal, desde mi humilde opinión, faltar a misa el sábado santo, en la madre de todas las celebraciones, es un sacrilegio. Es la más importante de todas las celebraciones, la vigilia pascual. Por eso diría San Agustín, madre de todas las santas vigilias. Y si le damos su realce como debe de ser en la noche, mucho más, vivirla con toda nuestra actitud de fe. Bien, en las vigilias, los cristianos se mantenían vigiles, es decir, despiertos, alternando oraciones, salmos, cantos, lecturas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro ritual? Aquí ya nos facilitaron las cosas. Porque en nuestro ritual que tenemos, hermano Alberto, ya tenemos todo bien ordenado, ¿verdad? Ya no tenemos que estar metiendo oraciones al santo de no sé dónde, porque ya todo está marcado. Y ojo, ahí les va un tip. Si rezamos demasiado rápido, no le tomamos sabor a lo que estamos meditando. Los salmos, las lecturas que se nos presentan en nuestro ritual no es solamente para leerlas. Esta palabra recitar implica hacerlo mío. Recitar. Hazlo suave, hazlo pausado. Deja que esa palabra que estás pronunciando con tu boca también la pronuncie tu corazón. Hazla tuya. Medítalo. Recuerda que estás en presencia del gran Rey. 2. Es bien importante que hagamos pequeños momentos de coloquio, porque si se dan cuenta, la palabra de Dios, y más en la estructura que nos pusieron nuestros rituales, interpela nuestras conciencias. Curiosamente, cuando hacemos oración, la palabra de Dios llega a nuestra conciencia, llega a nuestro corazón, y nos hace vernos en el espejo totalmente desnudos, es decir, nos hace ver tal cual somos y reconocer en la presencia de Dios dónde estamos fallando. Ojo ahí, la meditación es importante, pero sumamente importante también es el coloquio, donde yo pueda hablarle sin tapujos a Dios, donde yo pueda decirle a Jesús, como lo hizo el publicano, perdóname, Señor, porque soy un gran pecador. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense, aquí entra una de las partes medulares de nuestro ser de adoradores. Tenemos nuestra oración, nuestra vigilia es de noche, cuando le robamos horas al sueño, cuando hacemos un sacrificio que es agradable a Dios. Podríamos estar cómodamente en nuestra cama, pero decidimos estar de rodillas ante el gran Rey, meditando, orando, dialogando con Jesús. Así es como esperaban en la noche la hora santa de la resurrección, y la llegada está al amanecer. Terminaban la vigilia con la celebración de la Eucaristía. Tenemos de esto un ejemplo muy antiguo en la vigilia celebrada por San Pablo con los fieles de Troade. Y aquí tenemos la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, del 7 al 12. Una de las vigilias celebradas por el apóstol. Toda la noche en oración y en la mañana se cierran estos momentos
con la celebración más importante, que es la fracción del pan, la Eucaristía. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? Nada No. más una pequeña aclaración. Bueno, hoy en día, por ejemplo, nuestro ritual no marca esta vigilia de Pascua, esta vigilia pascual, pero se sobreentiende que la vigilia pascual es toda la celebración litúrgica que se celebra el sábado santo, ¿sí? Y el participar como adoradores es de suma y vital importancia, puesto que hay lecturas, salmos y todo lo que es el acto litúrgico. Y con Ese esto es- cumplimos nuestra vigilia pascual. Yo creo que esa fue la razón por la que no la pusieron. Ajá. Porque la vigilia pascual suple cualquier tipo de rezo, cualquier otra celebración. De hecho, no se puede celebrar ninguna otra cosa más que la vigilia. Ajá. Ahora sí que por norma litúrgica, lo único que se puede celebrar el sábado a esa hora es la vigilia pascual. Entonces, yo creo que por esa razón ya consideraron los que elaboraron el ritual, pues ya no poner un esquema preparado de celebración de vigilia, porque la celebración en sí suple todo. Así es. ¿Vamos bien? Ahora, entonces, lo que sí nos toca, hermanos adoradores, y pásense el tip a los demás, el sábado santo solamente estamos dispensados de faltar a la vigilia si estamos enfermos, en cama o difuntos. Si todavía nuestras dos piernitas nos dan para poder ir, no faltemos. Y aún a los enfermos les está permitido seguir la celebración de la vigilia pascual por medios electrónicos, por televisión, por internet, lo pueden hacer. Pero no nos privemos de este tesoro de la iglesia. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, en el monacato también vamos a encontrar raíces de nuestra identidad como adoradores. Les platico una historia. Les decía hace rato que los primeros 4 siglos de la iglesia fue muy perseguida y el medio más rápido para llegar a la santidad, esa era la concepción, era el martirio. Entonces, si yo era un cristiano que me acababa de convertir o ya tenía tiempo de cristiano y quería agradar más a Dios, llevaba una vida recta, una vida santa, una vida justa, es decir, seguía los preceptos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podía hacer? Si el martirio se me presentaba, lo aprovechaba. Y hubo una infinidad de mártires. Ajá. Ahí tenemos una Santa Cecilia, San Tarcisio, Santa Inés, los apóstoles, todos fueron mártires y dieron su vida por defender su fe. Hay un santo que a mí me impresiona, un obispo que fue discípulo de San Juan Evangelista, San Policarpo de Esmirna. Este hombre amaba tanto la celebración de la Eucaristía que él le pidió al Señor solamente una cosa, que cuando a él lo estuvieran martirizando, le permitiera que su cuerpo no oliese a putrefacción. Él le decía al Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero acéptame como ofrenda agradable. Y Dios le concedió. Cuenta la leyenda de San Policarpo, que cuando lo martirizaron, porque lo quemaron vivo, en lugar de oler a carne quemada, carne asada, olía como si se estuviera cocinando pan. Fue tomado como ofrenda. Es una antiquísima leyenda de la vida de San Policarpo, incluso uno de los grandes padres de la iglesia. Bien, con el monacato, cuando termina esta etapa del martirio, cuando ya Diocleciano y luego Constantino confirman al cristianismo como iglesia en el imperio, primero permitido y ya después como iglesia oficial, pues ya los cristianos no son perseguidos. Entonces el martirio ya no es una opción. Entonces hay que buscar otra fuente. ¿Y qué empezaron o qué descubrieron nuestros primeros mártires, nuestros primeros santos monjes? Que si nos quedábamos en las ciudades, ¿qué creen que iba a pasar? Que pues las perversiones del mundo, que
todas las distracciones que había en las ciudades nos iban a privar de esta gracia de la santidad. Entonces optaron por huir. Y muchos huyeron a las montañas, se refugiaron en cuevas, en tumbas abandonadas. Otros más intrépidos se fueron a vivir al desierto, donde su única compañía era Dios, en donde podían luchar contra el principal enemigo del hombre, que es la carne, y ofrecer, dedicarse a una vida llena de ayuno, oración y penitencia. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, los monjes que empezaron primero a vivir como eremitas, es decir, de a uno solo, después atrajo a otros que, edificados por su ejemplo, decidieron seguirlos. Ya fueron formándose cenobios, es decir, primeras pequeñas comunidades, como lo son nuestras secciones. Nuestras secciones son cenobios, una comunidad adoradora inserta en una parroquia, ¿no? Así empezaron a hacerse cenobios, pequeñas comunidades que, retomando las antiguas costumbres cristianas, se dedicaron a la oración. Por eso, con el nacimiento del monacato en el siglo IV, se van organizando en las comunidades monásticas vigilias diarias. Ya no son semanales, ya no son mensuales, ya no son cada año, ahora van a ser diarias. Va a empezar el rezo de los maitines. Todavía en Europa, algunos monasterios tienen por costumbre levantarse a medianoche a rezar el oficio. Es decir, cada 3 horas están rezando, se reúnen en el coro, la capilla, cada 3 horas. Y en la noche también. Aquí en México conozco algunos monasterios femeninos, porque los masculinos no son muy afectos a la adoración eucarística, pero los femeninos sí, en donde las monjas se turnan, aun cuando son 7 u 8 monjas, para hacer la adoración al Santísimo todo el tiempo. El Santísimo solamente se reserva cuando está la Santa Misa. De ahí en fuera, cada hora hay una monja ante el Santísimo Sacramento. ¡Qué gracia!, ¿no? Ellas desde esta vida oculta están intercediendo por nosotros y nosotros adoradores hacemos algo parecido, pero solamente un día al mes, un día a la semana en nuestras parroquias, una hora o un rato que estamos ante Jesús sacramentado. Bien, en el siglo IV, como dice la lámina, se va organizando en las comunidades monásticas las vigilias diarias, a las que a veces, como en Jerusalén, se unen también algunos grupos de fieles laicos. Así lo refiere en el diario de viaje la peregrina española Egeria del siglo XV. En todo caso, entre los laicos, las vigilias más acostumbradas eran las que semanalmente precedían al domingo. Es decir, los monjes todos los días van a tener vigilias, pero los laicos solamente éramos integrados los sábados. De allí nuestra antigua costumbre de celebrar las vigilias. ¿Voy bien hasta acá, compañeros? Israel, ¿Sí? Adelante, hermano. ¿nos podrías explicar un poquito qué es el monacato? Bien, el monacato es una forma de vida que empezaron a adoptar los hombres y las mujeres. Mona viene de uno. Vida de uno. Uno en compañía de Dios. El monacato, como les explicaba, era la vida que adoptaban algunos hombres y mujeres. Primero, para escapar de los abusos de las ciudades, para escapar de las distracciones de las ciudades y buscar una vida más perfecta. Empezó el monacato en el desierto, en las montañas, en las cuevas. Ejemplo de ello lo tenemos en San Benito de Nurcia o San Benito Abad, el que tenemos en la famosa medalla de San Benito. Él es un ejemplo muy claro de ello. ¿Por qué? Porque abandonó todo y se fue a vivir a una cueva. Él quería una vida perfecta, una vida santa, lejos de las distracciones del mundo. Pero aún ahí en esa cueva sufrió muchas tentaciones.
Él se dedicó a las grandes mortificaciones, sobre todo de las pasiones humanas. No sé si me explico. Ahora, el monacato en el cristianismo fue evolucionando. Primero era de a uno, que eran los eremitas, por eso un monje. Después empezaron a formar comunidades donde llegaba a haber hasta 500 monjes, 500 monjas en un solo monasterio, en una abadía, ¿no? No sé si alguien vio esa película del Nombre de la Rosa. Está contextualizada en una abadía benedictina del siglo XIII, por allí. Bien, ¿quién lo encabeza? Un abad, que es el superior. El primero abad quiere decir padre, es decir, padre espiritual de los que a él le han sido confiados, es decir, todos los monjes. Bueno, les explico esta parte. Entonces, el monacato va evolucionando. Se empiezan a formar monasterios de hombres y también de mujeres. Hay una Santa Sara, hay una Sinclética que fue madre de monjes, las famosas madres del desierto, que tuvieron en torno a sí comunidades femeninas. San Jerónimo, el traductor de la Biblia, también fundó una orden monástica. Los Jerónimos de Belén, ellos estuvieron allá. Jerónimo funda a los monjes dedicados a los estudios de la Sagrada Escritura, y Santa Paula Romana, una discípula de él, funda junto con su hija, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba su hija, funda a las mujeres, las Jerónimas. Pasaron mucho tiempo, se divide la iglesia por el año 1000 y el monacato se halla presente entonces en los dos bloques, la iglesia latina a la que pertenecemos nosotros y la iglesia griega u oriental, que son los ortodoxos. Pero aquí viene algo interesante. En cuanto a los varones, se empieza a dirigir su formación hacia la vida sacerdotal. La mayoría de los monjes van a ser sacerdotes. Los que no van a ser hermanos legos, es decir, servidores. Los monjes en su mayoría se van a dedicar al estudio. Los legos a los servicios más básicos, la cocina, la granja, las limpiezas, la huerta. Entre las monjas también va a haber esta división, pero con las monjas va a venir algo diferente, ¿no? Para los ortodoxos, monjes y monjas, el que se aparta y abraza una vida monacal, una vida eremítica, es alguien que simplemente quiere vivir en plenitud su ser de cristiano. La iglesia latina le va a dar otra connotación de consagración. Las monjas en la iglesia latina, como las que conocemos, concepcionistas, clarisas, agustinas y todas las 20,000 marcas de monjas que hay en la iglesia, ya van a adquirir este rasgo de esposas, aquella que se desposa con Cristo. El monje se desposa con la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? A lo mejor nosotros no nos estamos desposando ni con Cristo ni con la iglesia. Perdón, ¿alguien iba a decir? Perdón, Isra. Sí. Perdón, Isra. Hay algunos hermanos que quieren accesar, pero no pueden. No sé si los puedas ayudar, porfa. ¿Qué necesitan? Dicen que no escuchan el audio. Bueno, no te escuchan en el tema. ¿No me escuchan, hermanos? Sí, sí te escuchamos. Me cambio esto de lugar. ¿Ya me escuchan mejor? Yo te escuchaba muy lejos. Ah, ok. Hermano. ¿Ya me escucha mejor, hermano? Sí, ya te Ahí escucho. ¿Ya? José Antonio Pompa quieren ingresar, pero no puede. Ya lo acepté varias veces. De hecho, aquí lo tengo. Pero creo que no. Me dice que no te escucha. A ver. Voy a dejar de compartir un momento.
para verificar. No, no tengo a nadie pendiente. ¿No? No. Bien. Bueno. Bueno, yo lo silencié porque no sé si al principio escucharon que pasó por aquí el de los elotes, luego el tamalero, también por eso me puse los audífonos, precisamente para que se aislara un poquito todo ese ruido. Si alguien quiere comentar algo, levánteme la manita. Voy recorriendo constantemente mi cursor para ver sus cámaras y ya les doy la palabra. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Ustedes pueden activar el audio en el momento que lo quieran. Ajá. Algunos yo los silencié, pero ustedes pueden reactivar solo su audio, ¿vale? Bien, regreso a la pantalla. ¿Alguna duda con el monacato, hermanos? No, todo quedó muy claro. Muy bien. Ahora, las costumbres de las vigilias nocturnas se hicieron pronto bastante comunes. San Basilio, que es el santo que les puse aquí en la imagen, por ejemplo, respondiendo a ciertas reticencias de algunos clérigos de Neocesarea, habla con gran satisfacción de tantos hombres y mujeres que perseveran día y noche en las oraciones, asistiendo al Señor, ya que en este punto las costumbres actualmente vigentes en todas las iglesias de Dios son acordes y unánimes. Explico un poquito esto que quiere decir Basilio. Como ahora, también en sus tiempos, Basilio es un doctor de la iglesia del siglo IV, había muchos que no estaban de acuerdo con la oración nocturna, no estaban de acuerdo con el rezo por las noches. Y Basilio, como otros padres monásticos, les insiste en aquella frase de San Pedro, la carta de San Pedro: estad alertas, velad y orad, porque vuestro enemigo, el diablo, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Ajá. En las tradiciones monásticas, en la actualidad todavía los ortodoxos consideran que el privarle de horas de sueño al cuerpo para dedicarlos a la oración no es un desgaste para el mismo cuerpo, es más bien un alimento, el poder estar en la presencia de Dios, el poder dedicar ese tiempo a la oración, al ayuno y a la mortificación, porque también es una mortificación, incomodarle al cuerpo, quitarle el sueño, quitarle el descanso. Bien, continúo. Bien, el pueblo, para celebrar las vigilias, se levanta durante la noche y va a la casa de oración. Y en el dolor y aflicción, con lágrimas, confiesa a Dios sus pecados. Y finalmente, terminadas las oraciones, se levantan y pasan a la salmodia. Entonces, divididos en dos coros, se alternan en el canto de los salmos, al tiempo que se dan con más fuerza a la meditación de las Escrituras y centran así la atención, ya me perdí, del corazón. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba un poquito al inicio? Sobre la meditación de la palabra, la meditación de los salmos, porque es importante recitar, permitir que la palabra llegue al corazón. Pero fíjense aquí, los laicos como nosotros, todavía no estaban organizados por turnos como la adoración nocturna, no. Ellos se levantaban durante la noche. Recordemos las tradiciones antiguas. A la puesta del sol, la mayoría, como las gallinas, se iban a dormir. Entonces, durante la noche,
se levantaban a la hora prima, a la hora sexta, a la oración. Y se reunían en la casa de oración. No nos habla de templos, porque los templos van a venir después. Ajá. Casa de oración. A lo mejor era la casa de la hermana Risela, donde todos nos vamos a ir a reunir para hacer la oración, o la casa de la hermana Gloria, y allí vamos a llegar a orar. Y lo primero que tenían que hacer, ¿cuál era? Ese acto penitencial. A ver, con lágrimas y dolor, asumir la actitud del publicano, de rodillas, con la cabeza baja y golpeándonos el corazón, repetir con dolor realmente la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Reconocernos necesitados de esa gracia. Cuando hemos terminado este momento de reconciliación, en el que ya le hemos pedido perdón a Dios y que sabemos por su misericordia que Él ya nos perdonó, pasamos entonces a la salmodia. Ajá. En nuestras vigilias rezamos o cantamos las salmodias, ¿estamos de acuerdo? En las vigilias solemnes cantamos ese salmo hermoso de oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿no? Y lo hacemos. Bueno, pocas secciones los he oído cantar muy bonito a 2 coros. Si no lo sabemos cantar, lo podemos recitar a 2 coros, suavemente, sin prisa, dejando que la palabra caiga a nuestro corazón. Y ahí les va otro tip. Entre salmo y salmo, un espacio de silencio para entrar en oración, entrar en diálogo con el Señor, dejar que ese salmo me interpele. Uno de los salmos más hermosos es el que nos va a mencionar adelante, el Salmo 50, el famoso Miserere. Nos dice después la diapositiva, después se encomienda a uno comenzar el canto y los otros le responden. Y así pasan la noche en la variedad de la salmodia mientras oran. Y al amanecer, todos juntos, como una sola voz y un solo corazón, elevan hacia el Señor el salmo de la confesión. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Ese es el Salmo 50. Y cada una hace suyas las palabras del arrepentimiento. Les dejo de tarea 2 salmos. El Salmo 50 y el Salmo 91. Son 2 salmos muy hermosos. El 50 nos lleva a la contrición, nos lleva a reconocernos necesitados de Dios. Un salmo atribuido al rey David. Y el Salmo 91 es un salmo de confianza. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. De aquí continuamos. Me apasiono con la meditación, la lectura y el canto de los salmos. Ustedes disculparán. De aquí me paso entonces a que las vigilias mensuales de la adoración nocturna, también con oraciones e himnos, salmos y lecturas de la Escritura, prolongan pues una antiquísima tradición piadosa del pueblo cristiano, que nunca se perdió del todo y que hoy sigue siendo recomendada por la Iglesia. Así, en la ordenación general de la liturgia de las horas de 1971 dice lo siguiente. Las vigilias de los antiguos cristianos, como sabemos, no tenían, sin embargo, una referencia devocional hacia la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que les decía hace rato. En este aspecto, los antecedentes de la devoción eucarística, de la adoración nocturna, han de buscarse más bien en las cofradías del Santísimo Sacramento.
de las que ya hemos hablado en algún momento, nacidas en el Corpus Christi. Ahí está la fecha, 1264, se instaura la solemnidad del Corpus Christi y acogidas después, normalmente, a la bula de 1539, cuando empezaba el Concilio de Trento, que dio un gran revuelo y renovación a toda la iglesia, porque va a dar respuesta a todas las interrogantes de Martín Lutero. Bien, van a ser también antecedente de la adoración nocturna las 40 horas. No solo tienen su origen en Roma. El número 40 es un número que tiene significado de plenitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. 40 días pasó Jesús en el desierto, en oración, ayuno. 40 días pasó donde fue tentado. 40 años pasó el pueblo hebreo en el desierto. El 40 es un número de plenitud y también de preparación. Cristo se preparó 40 días de oración, ayuno y penitencia para iniciar su ministerio. 40 años se pasó el pueblo hebreo en el desierto preparándose para formar el pueblo de Dios. Ahora bien, dice aquí las 40 horas. Estas tienen su origen en Roma en el siglo XIII. Reciben en el siglo XVI un gran impulso en Milán y Clemente VIII, con la bula de 1592, las extiende a toda la iglesia. Nuestro famoso jubileo de las 40 horas, en las cuales Jesús Eucaristía está expuesto. Creo que es una tradición en todas nuestras parroquias. Ahora bien, las 40 horas de adoración en un templo eran continuadas sucesiva e ininterrumpidamente en otros. Viene a producirse así una adoración perpetua. Bueno, muchos de nuestros párrocos no las dejan totalmente, ¿verdad? Las 40 horas. Hoy 10, mañana otras 10 y así en 4 o 5 días ya se cumplió el jubileo de las 40 horas, ¿no? Que sería muy padre, ¿no? Un jubileo de 40 horas donde las noches nos las reservemos los adoradores o nos hagamos responsables de esas los adoradores, ¿no? Bien, ¿cuándo nace entonces la adoración nocturna? Dice, pero si buscamos antecedentes más próximos a la adoración actual, los hallamos en la adoración nocturna nacida en Roma en 1810, con ocasión del cautiverio de Pío VII, por iniciativa de el sacerdote Santiago Sinibaldi, y en la adoración nocturna desde casa, fundada por Monseñor de la Bruyère en 1844 en París. Son como los antecedentes más antiguos, más inmediatos de lo que actualmente se conoce como la adoración nocturna. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Hermano Coronel, ya lo vi. ¿Alguna duda? ¿No? Hablen ahora. Qué gachos. Si me equivoco, no me corrigieron. Bueno, está bien. Recapitulemos hasta aquí. No, es que estaba viendo aquí en el ritual. Ajá. Sí, de hecho en el principio, en la introducción, sí, es donde te trae la fecha. Sí, y de hecho la tenía ahorita aquí en la hoja, pero me perdí. Y sí, o sea, estaba dudoso ahí con el número de fundación. Bien, todavía no llego a la fundación de la adoración nocturna mexicana. Todavía me cuelga un poquito. Recordemos un poquito. Ok, en la antigua tradición de la iglesia, en los primeros siglos, hermanos, entonces, no hay adoración eucarística como tal. Ajá. Todavía no se plasma
este amor a la Eucaristía. Sí, la Eucaristía es nuestro centro, nuestra fuente, pero quedarnos a adorarla como ahora, no. Esto va a tener su raíz a partir de los milagros eucarísticos. Y la proclamación, instauración para toda la Iglesia Universal de la solemnidad del Corpus Christi en 1264. Ajá, ¿hasta aquí vamos bien? Ya desde el siglo XIV incluso muchas órdenes van a comenzar a integrar la adoración eucarística, pero todavía no de manera tan oficial. Ajá, van a nacer órdenes como las adoratrices perpetuas, las monjas del Verbo encarnado, las clarisas capuchinas, que van a tener esta particularidad de estar en adoración constante ante Jesús. Ahora bien, para nosotros laicos, nuestros antecedentes van a ser estos dos. Primero, con Monseñor de Sinibaldi en 1810 y con Monseñor de la Julier en 1844. Ajá. Bien, pues bien, en su forma actual, la adoración nocturna es iniciada, según vimos en Francia. Perdón. Dígame. ¿Qué no fue? ¿Quién fue? Yo fui. Según la Asociación de la Adoración Nocturna fue en 1809, por lo que yo tengo entendido. Por Sinibaldi. Sí. Uh-huh. María Inbaldi Latan. Ajá. Y después de la Boulier. Después de la Boulier. 1844. El otro compañero Cabilgo. Fue en 1824 por el Papa León 5, 6, 7. En 1824 él va a confirmar la asociación de la adoración nocturna romana. Ajá. Que elevó la archifradía. La elevó a archicofradía. Ajá. Esta obra. Esa palabrita, por favor. Archicofradía. Bien, lo que antiguamente eran las archicofradías, bueno, son actualmente, según el derecho canónico, son asociaciones públicas de fieles. Ajá. Asociaciones de fieles laicos, ajá, como nosotros, instauradas con un fin. Para ser reconocidas como tales, estas asociaciones tienen que tener unas constituciones, un reglamento. Para nosotros son nuestros estatutos. Espero no me oiga el padre José Isaac, pero sí habría algunas cositas que podríamos revisar. Un carisma, una espiritualidad, un fin y una misión. Todo esto tiene la adoración nocturna. Ajá. Primero nace como un grupo de fieles que quieren, que se reúnen para hacer oración por una intención en particular. 1809-1810 fue para pedir la liberación del Papa Pío VII, que se había llevado preso Napoleón a Francia y que por allá murió. Ajá. Después, el Papa Clemente, no recuerdo el número, para 1824, la decreta como una archicofradía. Empezó como un movimiento de unos poquitos, pero fue creciendo. Ajá, se le fue dando forma y por ello se convierte en archicofradía, como lo es la nuestra. Adoración Nocturna Mexicana es una archicofradía de derecho pontificio, es decir, legalmente reconocida por el Santo Padre. No formamos parte de cualquier grupo X. La adoración nocturna es una archicofradía de carácter pontificio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, nada más como comentario, a lo mejor la duda que tiene para el hermano, o para a lo mejor un poquito para todos, o sea, precisamente dice, en 1809 se da la fundación. Recordemos que hoy en día, en un año, o bueno, se da poco tiempo,
pero primero se levanta un acta de fundación y luego ya nace para la iglesia cuando se hace la celebración de inauguración. Entonces aquí ya nace como tal en 1810 la adoración nocturna, pero fue todo un proceso de un año para llegar a esta inauguración o a este nacimiento dentro de la iglesia como asociación de la adoración nocturna. Y entonces yo creo que a esto se debe que nuestro ritual marca fundación en 1809 y aquí está diciendo nace para la iglesia en 1810. Nada más, Israel. Gracias. Oye, Israel. Los escucho, hermanos. Sí, aquí investigando un poco en internet, Ajá. Yo creo que la confusión viene en el prefijo archi, porque somos una cofradía, es decir, un grupo de laicos que se dedican a adorar. Y el prefijo archi es un prefijo de origen griego. ¿Qué quiere que puede decir? Presentar los siguientes significados: preeminencia, superioridad, y el que es más. Es decir, dejamos de ser una simple cofradía para ser una archicofradía, una cofradía superior. Muy bien, exacto. Hay cofradías que son locales. Por decir, en cada parroquia podemos encontrarnos la cofradía de la Virgen del Carmen que celebramos hoy. Podríamos encontrarnos la cofradía de la Virgen de Guadalupe y muchas otras, pero son locales. Solamente son vigentes en esa parroquia. Ajá. Podremos encontrarnos a lo mejor alguna cofradía de carácter diocesano. Por decir, se me ocurre, la archicofradía del Señor de Chalma de la diócesis de Toluca. Ok, existe y tiene miembros de todas las parroquias de la diócesis de Toluca, cuyo fin es organizar la peregrinación anualmente al santuario de Chalma. Esa es una cofradía de carácter diocesano. En nuestro carácter como archicofradía, o como les estaba mencionando ahora, ya tenemos la categoría de Asociación Pública de Fieles de Derecho Pontificio. Ajá. Nuestra organización, aun cuando sea adoración nocturna mexicana, ya es de carácter mundial. Podría haber representación de la adoración nocturna en parroquias en Corea, en África. ¿Por qué? Porque tenemos derecho pontificio. La sede seguiría siendo México, se seguirían sujetando a los estatutos de la adoración nocturna mexicana, pero por nuestro carácter de pontificia puede existir en cualquier parte del mundo. ¿Vamos bien hasta acá? De hecho, aquí está un ejemplo, aquí en México tenemos algunas asociaciones que pertenecen al Consejo Nacional de México y están en Estados Unidos. Exacto. Vienen a las reuniones de Consejo Nacional y todo porque pertenecen a México y están en Estados Unidos, pero se rigen por nuestros estatutos, se rigen, están dados de alta con México y pertenecen a Texas y otras partes de Estados Unidos. De hecho, bueno, tengo un amigo que está en Utah, un amigo sacerdote, que hace poco me decía, oye, yo quiero fundar una sección de la adoración nocturna aquí en esta parroquia. Y me dijo, ¿y ¿me pueden ayudar? Sí, padre. Pero ya no me volvió a decir nada, por eso ya no se los comenté a los señores presidentes. Él tiene esa intención de fundarla allá en Estados Unidos. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué? Porque la adoración nocturna, al ser de derecho pontificio, tiene un carácter mundial. Pues bueno, hermanos, yo los dejo hasta aquí. Ajá. Nos vemos próximo jueves. Los invitamos desde las 6:30 que se unan con nosotros a la oración, Santo Rosario y la hora santa en presencia de Jesús sacramentado. Y al terminar, pues, nuestra segunda sesión de espiritualidad y estatutos de la adoración nocturna. Cualquier duda, escríbanme ahí al grupo Nomás una preguntota. Teología del Espíritu Santo. Dígame. Una preguntota. ¿Cómo dices que se llama el padre fundador? ¿De la adoración nocturna? Ajá. Es que tiene varios antecedentes. El primero es Santiago Sinibaldi.
pero es de la adoración nocturna romana. Ajá. Después se va a dar el nacimiento en Francia. Y ya la adoración nocturna en México va a tener otras características. Y quien la va a traer aquí es el venerable Antonio Plancarte y la Bastida. Él es el que tiene la inquietud, el que la funda en México, ajá, aunque no se le reconozca como fundador, porque él ya no alcanzó a terminar todo este proyecto, ajá, va a ser el venerable Antonio Plancarte y la Bastida. Él es quien celebra la primera vigilia de adoración nocturna en el expiatorio de San Felipe de Jesús en 1898, poco antes de morir. Él es el primero. Ajá. Él funda el templo expiatorio de San Felipe de Jesús con ese fin. Sí. Pero eso lo vamos a profundizar en la siguiente sesión, porque es bien importante reconocer el mérito de este santo varón, abad de Basílica de Guadalupe, ajá, y que pues está a un paso de la beatificación, un santo sacerdote. Pues bueno, damos gracias por estos momentos de reflexión, de compartir. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que en esta noche nos has concedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre. Que tengan buena noche, hermanos. Igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias.